Extranjero. La voz más fuerte rara vez triunfa. Es la voz silenciosa y decidida la que triunfa. El silencio es poder. Cuando hablas menos, la gente escucha más. Cuando observas más, dominas a la multitud. En un mundo adicto al ruido, tu moderación se convierte en tu arma. Pero si revelas demasiado, traicionas tu ventaja ante la verdadera fuerza silenciosa. El verdadero poder se siente, no se grita. ¿Disciplinarás tu voz y afinarás tus acciones? ¿O seguirás desperdiciando tu fuerza con palabras innecesarias? El mundo ya te está observando. En tan solo unos momentos, descubrirás cómo el silencio se convierte en tu arma secreta para triunfar hablando menos y haciendo más. El poder del silencio con propósito. ¿Te has dado cuenta de que las personas más influyentes en una sala suelen ser las que menos hablan? Escuchan atentamente, observan con atención, y cuando finalmente abren la boca, todos se inclinan para escuchar lo que tienen que decir. No es casualidad. Es el poder del silencio intencional en acción. En un mundo que celebra el ruido, que premia la voz más fuerte, que exige constantemente tu atención y tus palabras, el silencio se ha convertido en un arte olvidado. Pero no se equivoquen, el silencio no es ausencia de poder. Es el poder mismo. La capacidad de permanecer callado cuando otros claman por ser escuchados es señal de autocontrol supremo y fortaleza interior. Piensa en las grandes mentes que han moldeado nuestro mundo. ¿Acaso alcanzaron la fama anunciando constantemente sus intenciones? No. Trabajaron en silencio y concentración hasta que sus resultados lo dijeron todo. El silencio intencional te permite conservar tu energía mental. Cada palabra que dices tiene un costo. Atención, concentración. Energía que podrías destinar a tus objetivos. Cuando decides hablar menos, automáticamente creas espacio para hacer más. No se trata de volverse incomunicativo. Se trata de ser intencional con tus palabras y tu energía. El poder del silencio va más allá de limitarte a hablar. Abarca a callar disciplinadamente el diálogo interno negativo, silenciar las excusas y silenciar las distracciones que te desvían de tu propósito. Cuando abrazas el silencio con propósito, empiezas a escuchar los susurros de la oportunidad que se ahogan en la charla constante. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo aprovechar este poder del silencio en mi vida? La respuesta es simple pero profunda. Empieza por escuchar el doble de lo que hablas. En las reuniones, resiste la tentación de expresar tu opinión de inmediato en lugar de absorber lo que dicen los demás. Procésala a fondo y, solo si es necesario, comparte tu sabiduría. Observa cómo las personas reaccionan de forma diferente a tus palabras cuando surgen de un silencio reflexivo en lugar de un discurso reactivo. Muhammad Ali, uno de los mejores boxeadores de la historia, dijo una vez que la pelea se gana o se pierde. Lejos de testigos. En el gimnasio, en la carretera, mucho antes de bailar bajo esas luces, sus victorias más significativas no se lograron con su famoso juego de palabras, sino en las silenciosas y agotadoras horas de entrenamiento, sin nadie mirando. Abraza el poder del silencio con propósito. Deja que tus acciones crezcan mientras tus palabras se mantienen mesuradas y escasas. Recuerda que una cascada hace ruido, pero el océano profundo está en silencio, y es en sus profundidades donde reside el verdadero poder. Tu camino al éxito no comienza con proclamaciones, sino con una determinación serena. Empieza hoy. Habla menos, escucha más. Trabaja diligentemente en silencio y observa cómo tus resultados empiezan a hacer todo el ruido que necesitas. ¿Por qué importa el silencio? ¿Te has parado a notar lo ruidosa que se ha vuelto tu vida? No solo el ruido audible, aunque hay mucho, sino el constante bombardeo de información, opiniones y distracciones que inundan tu conciencia a cada instante. Las reuniones interminables y la charla incesante han creado un mundo donde el silencio se ha convertido en un bien escaso. Este ruido no solo es molesto, sino que te está costando el éxito. Cuando tu mente está constantemente bombardeada de información, se vuelve imposible pensar profundamente, reflexionar, ser significativo y planificar estratégicamente. El ruido de la vida moderna se ha convertido en el mayor ladrón de tu potencial. Pero el problema va más allá de la productividad. Este ruido constante afecta tu capacidad para tomar buenas decisiones.
Cuando siempre estás reaccionando a la última emergencia, respondiendo a la última solicitud o dejándote arrastrar a otra conversación, pierdes el espacio necesario para el pensamiento estratégico. El ruido desplaza el silencio necesario para que surja la sabiduría. John F. Kennedy solía reservar 3 periodos de reflexión en su calendario presidencial, donde se retiraba del caos del despacho oval para reflexionar y considerar los problemas más urgentes que enfrentaba la nación. Estos no eran lujos, sino necesidades para un liderazgo lúcido. Crea espacios físicos que inviten al silencio. Aunque sea solo un rincón de tu casa donde puedas sentarte sin interrupciones durante 15 minutos. Tener un lugar dedicado a la reflexión en silencio puede transformar tu forma de pensar. El gran industrial Andrew Carnegie tenía una habitación especial en su casa donde se retiraba a pensar sin distracciones, una práctica que contribuyó significativamente a su extraordinario éxito. El silencio importa porque solo en él pueden ocurrir ciertos procesos mentales cruciales. Es en silencio que conectas ideas dispares para generar innovación. Es en silencio que reflexionas sobre tus verdaderas prioridades, en lugar de simplemente responder a lo que parece urgente. Es en silencio que puedes escuchar tu propia sabiduría, en lugar de absorber constantemente las opiniones de los demás. El ruido de la vida moderna quiere robarte tu mayor activo, tu capacidad de pensar con claridad y actuar con decisión. No renuncies a este poder. Lucha voluntariamente por el silencio. Protégelo como el preciado recurso que es. En un mundo que parece valorar el ruido por encima de todo, la capacidad de cultivar el silencio se ha convertido en una enorme ventaja competitiva. Elige el silencio estratégicamente y observa cómo tu claridad mental, tu decisión, en última instancia, tus resultados comienzan a distinguirte de las masas ruidosas y distraídas. Observar antes de actuar. ¿Te has dado cuenta de que las personas más exitosas rara vez revelan sus cartas de inmediato? Observan, esperan, observan y luego actúan con precisión e impacto. Esto no es casualidad. Es el silencio usado como estrategia, y es uno de los enfoques más poderosos que puedes adoptar en tu búsqueda del éxito. Al entrar en una nueva situación, ya sea una negociación comercial, una reunión social o incluso empezar un nuevo trabajo, existe una enorme presión para demostrar tu valía de inmediato, para hablar claro, para demostrar lo que sabes. Pero este impulso, aunque natural, a menudo conduce a una acción prematura basada en información incompleta. El uso estratégico del silencio te da la ventaja de recopilar información crucial antes de realizar tu jugada. Piensa en el maestro de ajedrez que estudia el tablero atentamente antes de tocar una pieza, o en el hábil negociador que permite que la otra parte hable primero, revelando información valiosa sobre su posición. Este silencio estratégico no es pasivo. Es intensamente activo, una recopilación concentrada de datos que permitirá tomar medidas más eficaces. El gran estratega militar Sun Tzu comprendió bien este principio cuando advirtió que toda guerra se basa en el engaño. Al guardar silencio sobre tus intenciones mientras observas atentamente a la competencia, obtienes una enorme ventaja táctica. Este mismo principio se aplica en los negocios, en el desarrollo personal y en prácticamente cualquier ámbito competitivo. Mahatma Gandhi, a pesar de ser conocido por su poderosa influencia, solía guardar silencio durante reuniones cruciales, hablando solo cuando era necesario y con palabras cuidadosamente seleccionadas. Este uso estratégico del silencio hizo que sus declaraciones fueran aún más impactantes cuando decidió hablar. Entonces, ¿cómo implementas esta estrategia en tu vida? Empieza por abordar nuevas situaciones con la mentalidad de un antropólogo, observando las normas culturales, las dinámicas de poder y las reglas tácitas. Antes de imponerte en las reuniones, practica ser la segunda o tercera persona en hablar, en lugar de la primera, lo que te permitirá profundizar en las ideas de los demás desde una posición de mayor información. Al iniciar negociaciones, resista la tentación de llenar los silencios incómodos. A menudo, quien habla primero en respuesta al silencio cede terreno valioso. Acostúmbrese a sentirse cómodo con estos momentos de silencio, utilizándolos para observar las reacciones y recopilar información. La estrategia del silencio también aplica a cómo gestionas tus éxitos y planes. Cuando trabajas para alcanzar una meta importante, suele haber presión social para anunciar tus intenciones públicamente. Sin embargo,
Las investigaciones demuestran sistemáticamente que hablar de tus planes te da una sensación prematura de logro, lo que reduce la probabilidad de que te esfuerces por alcanzarlos. Los triunfadores más decididos suelen trabajar en silencio, dejando que sus resultados hablen por sí solos. En el momento oportuno, el silencio estratégico te da el espacio para observar patrones que otros pasan por alto, identificar oportunidades que permanecen invisibles para quienes están demasiado ocupados hablando y actuar desde una posición de conocimiento superior. En el momento oportuno, te transforma de un participante reactivo a un actor estratégico que moldea las circunstancias en lugar de simplemente responder a ellas. Adopta el silencio como estrategia. Observa más, habla menos. Recopila información antes de actuar. Y cuando actúes, hazlo con todo el poder de tu comprensión integral. La conexión entre el silencio y el autodominio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los grandes maestros de cualquier campo parecen poseer un grado inusual de serenidad? Existe una profunda conexión entre el silencio y el autodominio, reconocida por personas con éxito a lo largo de la historia. Cuando aprendes a abrazar el silencio, inicias el camino hacia tu propio dominio. Y el autodominio es el prerequisito para dominar cualquier otra cosa en la vida. El camino hacia el autodominio comienza con la autoconciencia. Y la verdadera autoconciencia surge solo en el silencio. Es en esos momentos de tranquilidad, cuando no estás actuando para los demás ni reaccionando a estímulos externos, que puedes verte tal como eres. Tus fortalezas y debilidades, tus deseos y miedos genuinos, tu voz auténtica. Todo esto se revela no en el ruido de la interacción social, sino en el silencio de la autorreflexión honesta. Considera lo difícil que es escuchar tus propios pensamientos cuando estás constantemente rodeado de las opiniones de los demás. El hábito del ruido externo ahoga la sutil voz de tu sabiduría más profunda. Pero cuando creas espacio para el silencio, empiezas a distinguir entre los pensamientos que son verdaderamente tuyos y los que simplemente has absorbido del entorno. Este discernimiento es esencial para el logro auténtico. El gran industrial Andrew Carnegie practicaba periodos diarios de silencio y reflexión, a los que atribuía muchas de sus ideas empresariales más importantes. Comprendió que la claridad necesaria para tomar decisiones importantes no podía surgir en medio de una conversación y actividad constantes. Pero la relación entre el silencio y el autodominio va más allá de la claridad mental. Se extiende a la autorregulación emocional, quizás la habilidad más crucial para el éxito a largo plazo en cualquier proyecto. Al practicar el silencio, practica simultáneamente el estar contigo mismo y con tus emociones sin reaccionar inmediatamente a ellas. Piensa en la rapidez con la que la mayoría de la gente responde a las críticas. Sienten un impulso inmediato de defenderse, explicarse o contraatacar. Pero, ¿qué pasaría si, en cambio, respondieras a la crítica con un silencio momentáneo? En esa pausa, ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, reside tu poder. Es en este silencio donde puedes elegir tu respuesta, en lugar de dejarte llevar por reacciones automáticas. Entonces, ¿cómo desarrollas esta conexión entre el silencio y el autodominio en tu vida? Comienza programando periodos regulares de soledad en los que estés completamente desconectado de las influencias externas. Sin música ni conversación, solo tú y tus pensamientos. Esta práctica, incómoda al principio, desarrolla gradualmente tu capacidad de autoconciencia profunda. A continuación, practica la pausa, la introducción deliberada del silencio antes de responder a situaciones desafiantes. Ante una provocación, acostúmbrate a respirar profundamente 3 veces antes de hablar. Este sencillo hábito crea espacio para que tus facultades superiores se activen en lugar de permitir que tu mente reptiliana impulse un comportamiento reactivo. La máxima expresión de esta conexión es la capacidad de mantener el silencio interior incluso en medio del caos externo. Esto no significa volverse insensible. Más bien, significa que tus respuestas surgen de una conciencia centrada, en lugar de una reactividad desencadenada. Cuando alcanzas este nivel de autodominio, te vuelves prácticamente imparable. Porque las circunstancias ya no dictan tus acciones, sino tu propósito alineado. La conexión silenciosa con el autodominio crea una poderosa espiral ascendente. Al practicar el silencio, desarrollas un mayor autodominio. A medida que aumenta tu autodominio,
te sientes más cómodo con el silencio. Este círculo virtuoso continúa, distinguiéndote progresivamente de quienes permanecen esclavos de estímulos externos e impulsos internos. Acepta el silencio como el camino hacia el autodominio en un mundo lleno de individuos reactivos. Conviértete en una persona receptiva en una cultura de impulsividad. Cultiva la acción deliberada. Deja que el silencio sea la forja donde forjes tu carácter inquebrantable. Como la mente tranquila descubre oportunidades. ¿Alguna vez has tenido tu mejor idea mientras te duchabas, paseabas o simplemente estabas sentado en silencio con tus pensamientos? No es casualidad. Existe una relación directa entre cultivar una mente tranquila y descubrir oportunidades excepcionales que otros pasan por alto por completo. En el mundo actual, ¿por qué algunas personas encuentran constantemente oportunidades donde otros no ven nada? La diferencia no radica en el acceso a la información, sino en la capacidad de procesarla de maneras únicas. Y esto ocurre principalmente en estados de quietud mental. Cuando tu mente bulle constantemente, ya sea de fuentes externas o de tu propio e incesante diálogo interno, operas en lo que los psicólogos llaman modo de enfoque estrecho. Este estado mental es excelente para ejecutar tareas, pero pésimo para conectar ideas dispares o percibir patrones sutiles. La mente tranquila, en cambio, activa lo que se conoce como pensamiento difuso, un estado mental relajado donde el cerebro crea asociaciones inesperadas y genera ideas que el pensamiento lógico no puede producir. Albert Einstein afirmó que las palabras y el lenguaje prácticamente no desempeñaban ningún papel en su mecanismo de pensamiento. En cambio, se basaba en imágenes, sentimientos y formas musicales, permitiendo que las ideas surgieran en forma visual y física antes de traducirlas al lenguaje convencional. Este proceso requería largos periodos de silencio contemplativo, lo que para un observador externo podría parecer no hacer nada. Entonces, ¿cómo cultivar la mente tranquila que descubre oportunidades ocultas? Primero, debes reconocer que detectar oportunidades requiere un estado mental diferente al de ejecutarlas. Mientras que la ejecución se beneficia de la concentración y la intensidad, el descubrimiento prospera en una conciencia relajada. Programa periodos regulares en tu día en los que no intentes lograr nada específico. Tiempo para que tu mente divague y haga conexiones inesperadas. Practica lo que las tradiciones orientales llaman atención plena, el arte de estar plenamente presente sin juzgar. No se trata de vaciar la mente, sino de aquietar la evaluación y categorización constantes que suelen ocupar tu pensamiento. Cuando simplemente observas sin analizar de inmediato, empiezas a notar sutilezas y conexiones que tu mente analítica normalmente filtraría. Crea entornos físicos que favorezcan la quietud mental. El sonido constante de la confusión visual y el ruido de fondo sobrecargan la capacidad de procesamiento de tu cerebro, reduciendo la capacidad para el reconocimiento de patrones sutiles que revelan oportunidades. Usa la estrategia de tareas incompletas para activar tu mente tranquila. Al trabajar en un problema complejo, aléjate deliberadamente de él antes de que esté resuelto. Sal a caminar, dúchate o simplemente siéntate en silencio. Tu subconsciente sigue trabajando en el problema, a menudo ofreciendo soluciones cuando menos las esperas. La mente tranquila descubre oportunidades porque va más allá del ruido del pensamiento consensuado. Cuando todos miran en la misma dirección, hablan de las mismas tendencias, buscan las mismas aparentes oportunidades, los verdaderos avances se encuentran en otra parte, en los espacios entre categorías establecidas, en las preguntas aún no planteadas, en los problemas que otros han abandonado. Cultiva tu mente tranquila como tu mayor ventaja competitiva. En un mundo que automatiza cada vez más el pensamiento rutinario, la importancia de la intuición creativa y las conexiones novedosas no hará más que crecer. Las oportunidades del mañana las descubrirán no quienes procesen la información con mayor rapidez, sino quienes puedan ver los patrones que solo surgen en silencio. Desarrollando la fuerza interior mediante el silencio disciplinado. ¿Te has dado cuenta de que las personas verdaderamente fuertes rara vez sienten la necesidad de presumir de su fuerza? No fingen, no presumen. Simplemente se mueven con una confianza serena que lo dice todo. Esta fuerza interior no se desarrolla mediante la autopromoción constante. Surge mediante el silencio disciplinado, una práctica que fortalece la mente y las emociones como ninguna otra.
Cuando la mayoría de las personas sienten malestar emocional, ansiedad, incertidumbre o frustración, su reacción inmediata es escapar de ese malestar mediante la distracción. Encienden la televisión, llaman a un amigo o buscan otra manera de llenar el silencio. Pero al hacerlo, se privan de las mismas experiencias que fortalecerían su interior. El silencio disciplinado consiste en desarrollar la capacidad de aceptar la incomodidad sin buscar alivio inmediato. Se trata de entrenarte para afrontar la incertidumbre sin necesitar respuestas inmediatas. Se trata de fortalecer las emociones que te permitirán afrontar los inevitables desafíos de la vida con dignidad y determinación. Piensa en lo que sucede cuando estás solo con tus pensamientos y sentimientos, sin distracciones que atenúen su intensidad. Al principio, puede resultar abrumador. Tu mente se acelera y surgen emociones incómodas. Pero si perseveras en esta experiencia, si practicas el silencio disciplinado, algo extraordinario comienza a suceder. Desarrollarás lo que los psicólogos llaman no reactividad emocional, la capacidad de experimentar emociones intensas sin dejarte controlar por ellas. Practica guardar silencio en situaciones en las que normalmente llenarías el vacío con palabras. Ante las críticas, resiste la tentación de defenderte de inmediato. Cuando te elogien, resiste el impulso de hablar de tus logros con detalle. Cuando te enfrentes a un problema, resiste la tentación de verbalizarlo inmediatamente. Estos pequeños gestos de autocontrol desarrollan progresivamente tu capacidad de autorregulación emocional. La práctica del silencio disciplinado también fortalece tu tolerancia a la ambigüedad, tu capacidad para funcionar eficazmente incluso cuando no tienes todas las respuestas o cuando el camino a seguir no está del todo claro. Esta tolerancia es esencial para el liderazgo y la innovación. Ambos requieren comodidad ante lo desconocido. Quizás lo más importante es que el silencio disciplinado desarrolla la fuerza interior para permanecer solo cuando sea necesario en un mundo que ejerce una enorme presión para conformarse, para seguir a la multitud y para hacerse eco del sentir popular. La capacidad de mantener la compostura en silencio te da la fortaleza para seguir tus propias convicciones, incluso cuando difieren de la opinión general. Vince Lombardi, el legendario entrenador de fútbol americano, era conocido por su capacidad de mantener un silencio disciplinado cuando era necesario, evaluando cuidadosamente a sus jugadores y situaciones antes de tomar decisiones decisivas. Esta fuerza interior le permitió tomar decisiones impopulares, pero correctas, que finalmente lo llevaron a un éxito sin precedentes. Desarrolla tu fuerza interior mediante el silencio disciplinado. Entrénate para sentirte cómodo en ausencia de ruido. Desarrolla la fortaleza para enfrentar tu mundo interior sin pestañear. Porque solo cuando hayas desarrollado esta fuerza interior, tus acciones externas tendrán el poder de transformar verdaderamente tu vida y el mundo que te rodea. Acción por encima de las palabras. ¿Alguna vez has conocido a alguien que habla constantemente de lo que va a hacer? Tienen grandes planes, metas impresionantes e interminables explicaciones sobre su futuro éxito. Sin embargo, pasan los meses y los años, y estas mismas personas siguen exactamente donde empezaron, llenas de palabras, pero vacías de resultados. Luego están esos raros individuos que hablan poco de sus ambiciones, pero que constantemente toman medidas que los impulsan hacia adelante. Estos son los triunfadores silenciosos, y comprenden una verdad fundamental. El verdadero poder reside en las acciones, no en las palabras. El mundo está lleno de habladores, pero los logros pertenecen a quienes hacen. Cuando concentras tu energía en actuar con constancia en lugar de hablar de tus intenciones, creas un impulso que ninguna conversación puede generar. Este enfoque silencioso hacia el logro te beneficia de múltiples maneras, en particular al proteger tus objetivos del sabotaje sutil que a menudo proviene de compartir prematuramente. Las investigaciones en psicología han demostrado sistemáticamente que hablar de tus objetivos genera una sensación prematura de plenitud. Cuando recibes reconocimiento social por hablar de lo que te propones hacer, tu cerebro registra una recompensa similar a haberlo hecho. Esta falsa sensación de progreso reduce tu motivación para esforzarte al máximo para alcanzar el éxito. Entonces, ¿cómo te conviertes en un triunfador silencioso en tu vida? Empieza por adoptar una regla sencilla. Por cada objetivo que te propongas, realiza al menos una acción tangible antes de contárselo a nadie.
Este primer paso genera un impulso real y pone a prueba tu compromiso más allá de las meras palabras. A continuación, cambia tu enfoque de los resultados a los resultados. En lugar de medir tus días por la cantidad de reuniones a las que asistes o conversaciones que tienes, mídelos por los resultados concretos que obtienes al final de cada día. Pregúntate, ¿qué creé o logré realmente hoy? Esta mentalidad centrada en los resultados reduce naturalmente las palabras vacías y aumenta la acción productiva. Aprende a encontrar satisfacción en el hacer, no en hablar de ello. Cuando obtienes tu sentido de progreso y logro de las acciones reales, en lugar de las reacciones de los demás a tus intenciones declaradas, te liberas de la dependencia de la validación externa. El triunfador silencioso comprende que la energía sigue a la atención. Cuando centras tu atención en hablar de tus metas, diriges tu energía a la expresión verbal en lugar de a la creación tangible. Al guardar silencio sobre tus intenciones, rediriges naturalmente esa energía hacia las acciones que producen resultados. Conviértete en un triunfador silencioso en tu propia vida. Deja que otros hablen mientras actúas. Deja que anuncien mientras tú avanzas. Deja que busquen atención mientras tú buscas resultados. Porque al fin y al cabo, y normalmente se dice mucho más de lo que se hace, son tus acciones, no tus palabras, las que escribirán tu legado. Creando tu alianza de mentores silenciosos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen acelerar su éxito mientras que otras con talentos similares se estancan? A menudo, la diferencia no radica en sus capacidades individuales, sino en la calidad de sus asociaciones. Las personas más exitosas en cualquier campo han dominado el arte de crear lo que podríamos llamar una alianza de mentes maestras silenciosas. Un grupo cuidadosamente seleccionado de personas que, en conjunto, impulsan mutuamente su pensamiento, rendimiento y resultados. Este concepto de alianza difiere de la creación de redes o asociaciones informales. Una verdadera alianza de mentes maestras implica una unión de mentes dedicadas a un propósito común, donde la inteligencia y la energía colectivas del grupo crean algo mucho mayor de lo que cualquier individuo podría lograr por sí solo. Y las alianzas más poderosas suelen operar con cierta serenidad, sin difundir su influencia, sino amplificando constantemente la capacidad de logro de cada miembro. El principio tras este fenómeno es simple pero profundo: los pensamientos son cosas. Son enérgicos. Y cuando los pensamientos de dos o más mentes se coordinan en armonía hacia un propósito definido, crean una tercera fuerza, más poderosa. Esta tercera mente surge de la alianza y no puede atribuirse a ningún individuo en particular. Walt Disney y su hermano Roy crearon uno de los imperios del entretenimiento más exitosos de la historia. La visión creativa de Walt, combinada con la perspicacia financiera de Roy, produjo algo que ninguno de los dos habría logrado por sí solo. Su colaboración, llevada a cabo en gran medida sin bombos y platillos, ejemplificó el poder de las mentes complementarias que trabajan en armonía para alcanzar objetivos comunes. ¿Cómo crear tu propia alianza silenciosa de mentes maestras? Empieza por identificar qué valores y capacidades específicas complementarían tus fortalezas y compensarían tus debilidades. A diferencia de las redes superficiales, que suelen centrarse en la cantidad de conexiones, el principio de la mente maestra enfatiza la calidad y la alineación de propósitos. Busca personas que posean no solo las habilidades o los conocimientos que te faltan, sino también las cualidades de carácter que fomentan el logro, la integridad, la persistencia, la valentía y el pensamiento disciplinado. Recuerde que una verdadera alianza de mentes maestras implica armonía de propósitos. Y esta armonía se vuelve imposible con personas cuyos valores fundamentales entran en conflicto con los suyos. Una vez que haya identificado a los posibles miembros de la alianza, acérquese a ellos con claridad sobre los beneficios mutuos que dicha asociación generaría. Las alianzas más poderosas siempre se basan en la reciprocidad. Cada miembro contribuye y obtiene valor de la relación. Explícale qué aportas y qué cualidades o capacidades específicas buscas en ellos. Organice sus reuniones de expertos en torno a desafíos y oportunidades específicos, en lugar de debates generales. Venga preparado con preguntas o temas bien definidos donde el pensamiento colectivo pueda producir resultados superiores. Mantenga el enfoque en ideas prácticas, en lugar de abstracciones teóricas.
Practique el arte de contribuir antes de extraer. En cada interacción con los miembros de su alianza, concéntrese primero en cómo puede aportar valor a sus ideas o esfuerzos. Este espíritu de contribución generosa crea una cultura de reciprocidad que multiplica la eficacia de la alianza. Recuerda que las verdaderas alianzas de mentes maestras operan con cierto silencio, no secretismo, sino un enfoque en la sustancia sobre la apariencia. Mientras otros anuncian su habilidad para establecer contactos o mencionan nombres importantes, tú estarás aprovechando discretamente la inteligencia colectiva de tu alianza para resolver problemas y aprovechar oportunidades que permanecen invisibles para la multitud. El carácter silencioso de estas alianzas no significa que carezcan de energía o pasión. Todo lo contrario. Significa que la energía se canaliza hacia el logro productivo en lugar de la señalización social o la autopromoción. La evidencia del poder de la alianza se refleja en los resultados, no en la retórica. Crea tu alianza silenciosa de Mastermind con intención y cuidado. Cultiva relaciones con quienes elevan tu pensamiento y desafían tus limitaciones. Contribuye generosamente a su éxito aprovechando su sabiduría y apoyo. Porque en esta armoniosa alianza de mentes, descubrirás una fuente de poder que transforma tu capacidad de logro de maneras que jamás podrías lograr solo, transformando el silencio en acción decisiva. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo? Algunas personas parecen actuar con notable precisión e impacto, tomando decisiones que otros ni siquiera comprenden hasta mucho después. No se trata solo de conjeturas afortunadas ni de decisiones impulsivas. Representan la culminación de un proceso que comienza con el silencio y culmina en la acción decisiva. Comprender cómo transformar los periodos de reflexión silenciosa en acciones decisivas y poderosas es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar en tu camino hacia el éxito. Mucha gente comete el grave error de creer que la acción y el silencio son opuestos. No lo son. Son partes secuenciales del mismo proceso. El silencio, el periodo de observación, reflexión y planificación, es el precursor esencial de una acción verdaderamente eficaz. Sin este fundamento de silencio, la acción se convierte en mera reacción, impulsiva, descoordinada, en última instancia, ineficaz. Los mayores logros de la historia de la humanidad han seguido este patrón. Periodos de aparente inacción donde la observación y el pensamiento se acumulan, seguidos de una acción precisa y contundente. En el momento óptimo, este ritmo de silencio y acción genera resultados que parecen casi mágicos para quienes no comprenden el proceso. El general George Patton abordó la estrategia militar antes de lanzar sus famosos y rápidos avances por Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Dedicó incontables horas a estudiar mapas del terreno, analizar patrones enemigos y contemplar diversos escenarios. Esta preparación silenciosa permitió a sus fuerzas moverse con una velocidad y precisión que desconcertó tanto a aliados como a enemigos. Entonces, ¿cómo transformas tu silencio en acción decisiva? Empieza por reconocer que el pensamiento de calidad requiere tiempo ininterrumpido. Reserva periodos regulares en tu agenda dedicados exclusivamente a reflexionar sobre tus objetivos y desafíos más importantes. Protege estos periodos con la misma diligencia que cualquier reunión o fecha límite crucial durante estos periodos. Silencio de práctica, pensamiento estructurado. Hazte preguntas específicas. ¿Cuál es el verdadero problema o la oportunidad? ¿Qué información me falta? ¿Qué suposiciones estoy haciendo que podrían ser erróneas? ¿Cuál sería el resultado ideal? ¿Cuáles son los pasos mínimos necesarios para alcanzar ese resultado? Escribe tus ideas. El acto de plasmar tus pensamientos en papel te brinda mayor claridad y expone lagunas lógicas que permanecen ocultas solo en la reflexión mental. Thomas Edison llevaba cuadernos detallados que documentaban su proceso de pensamiento, lo que le permitía refinar sus ideas con el tiempo y evitar la repetición de enfoques improductivos. Busca lo que los japoneses llaman satori, momentos de claridad, donde las complejidades se resuelven repentinamente en principios simples. Estas revelaciones innovadoras rara vez surgen mientras se lucha activamente con el problema. Surgen cuando se permite a la mente procesar la información en silencio, a menudo durante actividades aparentemente inconexas. Una vez que hayas alcanzado la claridad mediante el silencio, prepárate para la acción decisiva definiendo tu punto de activación,
la condición o momento específico en el que pasarás del pensamiento a la acción. Este disparador predeterminado evita la parálisis por análisis y garantiza que no pierdas el momento óptimo para actuar. Cuando llegue el momento de actuar, actúa con total compromiso. Una implementación a medias socava incluso los planes más brillantes. La determinación de tus acciones debe ir a la par con la deliberación de tu silencio. Este enfoque total crea el impulso que te permite superar los obstáculos inevitables. Establece un ciclo de retroalimentación que te permita retomar periodos de silencio tras una acción significativa. Reflexiona sobre lo que funcionó, lo que no y lo que has aprendido. Esta oscilación entre el silencio y la acción, entre pensar y hacer, crea una espiral ascendente de resultados cada vez más efectivos. Roger Bannister, quien rompió la aparentemente imposible barrera de los 4 minutos por milla, alternaba entre entrenamiento intensivo y análisis minucioso de su rendimiento. Este enfoque rítmico le permitió eliminar sistemáticamente las ineficiencias en su técnica de carrera hasta lograr lo que muchos consideraban físicamente imposible. Transforma tu silencio en acción decisiva. Haz que tus periodos de reflexión silenciosa sean tan disciplinados como tus periodos de intensa actividad. Reconoce que la calidad de tu acción nunca superará la calidad del pensamiento que la precede. Porque cuando el silencio y la acción se integran adecuadamente, crean una fuerza formidable que transforma la aspiración en logro con notable eficiencia. Tu camino a la grandeza. ¿Has considerado alguna vez que las revoluciones más profundas no comienzan con declaraciones dramáticas ni manifestaciones públicas? Comienzan silenciosamente en la mente de una sola persona que elige pensar y actuar de forma diferente a la multitud. Esta es la naturaleza de la revolución silenciosa. Una transformación personal que lo cambia todo sin anunciarse al mundo hasta que los resultados se vuelven demasiado significativos como para ignorarlos. Vivimos en una cultura que celebra el ruido, que premia la voz más fuerte, la declaración más impactante, el gesto más dramático. Pero la verdadera grandeza rara vez surge de semejante clamor. En cambio, se desarrolla mediante una revolución silenciosa dentro de una implementación sistemática de principios que, gradual pero inevitablemente, produce resultados extraordinarios. Esta revolución silenciosa comienza con un cambio fundamental de enfoque, de la búsqueda de la validación externa a la búsqueda de la excelencia interna. Cuando dejas de preocuparte por cómo se percibirán tus acciones y empiezas a centrarte exclusivamente en la calidad de estas, inicias una transformación que, con el tiempo, transformará cada aspecto de tu vida. Abraham Lincoln. Antes de ser presidente, pasó años en relativa oscuridad, educándose mediante una extensa lectura y escritura. No anunció sus ambiciones al mundo. Simplemente se preparó mediante una mejora constante y silenciosa. Para cuando llegó la oportunidad, su capacidad ya se había desarrollado mediante esta revolución interna. ¿Cómo inicias tu propia revolución silenciosa? Empieza por analizar dónde fluye tu energía actualmente. ¿Cuánto de tu esfuerzo dedicas a crear una impresión en comparación con la creación de contenido? ¿Con qué frecuencia hablas de lo que lograrás en comparación con las acciones reales para lograrlo? Esta evaluación honesta establece la base sobre la que crecerá tu revolución. A continuación, implementa la proporción de silencio-acción. Por cada hora que dediques a hablar de tus metas o logros, invierte al menos 10 horas en trabajo silencioso y concentrado para alcanzarlas. Esta sencilla disciplina equilibra tu energía, de la expresión a la creación, de la visibilidad a la productividad. Desarrolla lo que podríamos llamar una confianza silenciosa, esa seguridad inquebrantable que no proviene de la aprobación de los demás, sino de tu constante adhesión a altos estándares. Esta confianza interna elimina la necesidad de validación externa que impulsa tantos comportamientos contraproducentes. Practica la disciplina de la responsabilidad personal, exigiéndote estándares más altos que los que cualquier otra persona te impondría. Esto significa hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve, buscar la excelencia incluso cuando la mediocridad sería aceptada y seguir mejorando incluso cuando hayas superado a todos a tu alrededor. Adopta lo que podríamos llamar el logro oculto, la práctica de alcanzar hitos importantes sin llamar la atención. En lugar de detenerte a celebrar cada éxito, úsalo como un trampolín hacia el siguiente reto. Este avance continuo genera un crecimiento compuesto que, a la larga,
produce resultados extraordinarios. Recuerda que tu revolución silenciosa no se trata de aislarte de los demás. Se trata de conectar con el mundo desde un centro de fuerza silenciosa, en lugar de una inseguridad ruidosa. Se trata de aportar sustancia en un mundo que a menudo se conforma con el símbolo. Se trata de crear un impacto duradero, no una impresión pasajera. Los grandes triunfadores de la historia comprendieron este principio. Sus revoluciones comenzaron silenciosamente en su interior antes de transformar sus campos, a veces, el mundo. No buscaban hacer ruido. Buscaban marcar la diferencia, y al hacerlo, descubrieron el camino hacia la verdadera grandeza. Comienza hoy tu revolución silenciosa. Habla menos, haz más. Desarrolla tu capacidad en silencio. Deja que tus resultados hablen por sí solos. Porque en este cambio aparentemente simple reside el poder de transformar no solo tus resultados, sino también tu propia identidad. Este es tu camino a la grandeza, no mediante declaraciones dramáticas ni exhibiciones públicas, sino mediante la aplicación silenciosa y constante de principios transformadores que distinguen lo extraordinario de lo mediocre. Tu revolución silenciosa empieza ahora. La única pregunta es, ¿tendrás el coraje de abrazarla? Influencia sin ruido. ¿Has notado alguna vez cómo algunos líderes dominan una sala sin alzar la voz? No exigen atención. Lo atraen de forma natural mediante su presencia y la fuerza de sus palabras cuidadosamente elegidas. Esta es la esencia del liderazgo silencioso. Un enfoque poderoso para influir que no depende del volumen ni la frecuencia de la comunicación, sino de su calidad y oportunidad. En un mundo donde el liderazgo a menudo se equipara con visibilidad y dominio verbal, el líder silencioso destaca. Estas personas comprenden que la verdadera influencia no proviene de hablar más que los demás, sino de hablar con propósito, escuchar con intención y actuar con convicción inquebrantable. Pueden llegar a crear. Su poder no reside en la frecuencia con la que hablan, sino en la profundidad con la que se les escucha cuando lo hacen. El liderazgo silencioso crea espacio para que otros contribuyan, innoven y desarrollen sus propias capacidades. Cuando un líder no está constantemente alzando la voz, los miembros del equipo dan un paso al frente de forma natural, compartiendo ideas y tomando la iniciativa, fortaleciendo así a toda la organización. Este enfoque multiplica el liderazgo en lugar de centralizarlo. Entonces, ¿cómo desarrollar esta capacidad de liderazgo silencioso? Y comience por dominar el arte de la comunicación con propósito. Antes de hablar en cualquier situación, pregúntese 3 cosas. ¿Es necesario? ¿Es útil? ¿Es el momento adecuado? Este simple filtro distinguirá inmediatamente sus patrones de comunicación de quienes hablan reflexivamente y sin un propósito claro. Practique lo que podría llamarse la escucha activa, el uso deliberado del silencio para crear espacio para que otros expresen sus pensamientos e inquietudes. Al hacerlo de forma constante, obtendrá información y perspectivas que permanecen ocultas para los líderes que dominan las conversaciones, a la vez que fomenta la confianza y el compromiso. Desarrolle la valentía de ser breve. En un mundo sobrecargado de información, la brevedad no es solo una cortesía, sino una habilidad de liderazgo. La capacidad de resumir situaciones complejas en instrucciones claras y concisas distingue al líder silencioso de quienes se esconden tras la verbosidad y la ambigüedad. Cuando se habla menos, cada palabra tiene más peso. La primera dama Eleanor Roosevelt, a pesar de su timidez inicial, se convirtió en una de las figuras más influyentes de su época, no por su retórica extravagante, sino por su discreta persistencia y su acción basada en principios. Su liderazgo durante la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos demostró cómo la autoridad moral, y no el dominio verbal, crea un impacto duradero. Aprenda a usar el silencio estratégicamente en discusiones y negociaciones. Una pausa oportuna puede generar espacio para la reflexión, señalar la importancia de lo que acaba de decir o permitir que las tensiones se disipen. El uso disciplinado del silencio a menudo logra lo que las palabras adicionales no pueden. Adopte el principio de que la presencia de liderazgo no requiere visibilidad constante. Los líderes más poderosos suelen hacerse sentir incluso cuando no están físicamente presentes, gracias a los sistemas que han construido, las culturas que han moldeado y las personas que han desarrollado. Esta influencia sostenida,
más que un impacto momentáneo, es la verdadera medida de la eficacia del liderazgo. Desarrolla tu capacidad para el liderazgo silencioso. Habla con propósito, escucha con intención y actúa con convicción. Crea espacio para que otros crezcan. Lidera con el ejemplo en lugar de exhortar, pues al hacerlo, descubrirás que la verdadera influencia no depende del volumen de tu voz, sino de la integridad de tu carácter y la sabiduría de tus palabras cuidadosamente elegidas. La sabiduría de responder con atención en lugar de reaccionar precipitadamente. ¿Alguna vez te has arrepentido de una respuesta precipitada? ¿Has dicho algo en un momento de calor que luego deseaste haber retractado? Claro que sí. Todos lo hemos hecho. ¿Pero alguna vez te has arrepentido de tomarte el tiempo para pensar antes de responder? Probablemente no. Esta simple observación revela una profunda verdad. La brecha entre el estímulo y la respuesta es donde reside tu poder. Y aprender a ampliar esta brecha puede ser la habilidad más valiosa para el éxito personal y profesional. Cuando reaccionas de inmediato a una situación, operas desde tu sistema límbico, el centro emocional de tu cerebro responsable de las respuestas de lucha o huida. Estas reacciones instantáneas están impulsadas por condicionamientos pasados y a menudo reflejan miedo, inseguridad o sesgos inconscientes, más que tus mejores pensamientos. Pero cuando creas una pausa entre el estímulo y la respuesta, permites que tu corteza prefrontal, sede del pensamiento superior, se active, aportando sabiduría, perspectiva y una elección deliberada a tus acciones. Entonces, ¿cómo desarrollas esta capacidad de respuesta reflexiva en tu propia vida? Comienza con la base física, la respiración. Ante una situación desencadenante, respira profundamente 3 veces antes de decir o hacer nada. Esta simple pausa interrumpe el ciclo de reacción automática y crea espacio para un pensamiento más reflexivo. Es tan simple que muchos la pasan por alto, pero es extraordinariamente eficaz para cambiar el estado mental. Adopta la regla de las 24 horas para decisiones o comunicaciones importantes, especialmente las que implican contenido emocional. A menos que sea absolutamente necesario actuar de inmediato, tómese al menos 24 horas para reflexionar antes de responder a situaciones provocativas. Este periodo de transición permite que las reacciones emocionales se calmen y surjan perspectivas más equilibradas. Florence Nightingale revolucionó la atención médica con su enfoque metódico y basado en datos durante la Guerra de Crimea. En lugar de reaccionar emocionalmente ante las terribles condiciones que encontró, las documentó, analizó meticulosamente las causas fundamentales e implementó soluciones sistemáticas. Su respuesta reflexiva salvó innumerables vidas y transformó las prácticas médicas en todo el mundo. Practique el cambio de perspectiva para mejorar la calidad de sus respuestas. Al enfrentar una situación difícil, considérela deliberadamente desde múltiples perspectivas. ¿Cómo podría la otra persona verlo? ¿Qué importancia tendrá esto dentro de 5 años? ¿Qué consejo me daría mi mentor más sabio? Estas preguntas amplían su pensamiento más allá de las reacciones iniciales, a una comprensión más matizada. Desarrolle protocolos de respuesta para situaciones desencadenantes predecibles. Así como los servicios de emergencia han establecido procedimientos para la respuesta a crisis, usted puede crear protocolos personales para situaciones que suelen desencadenar un comportamiento reactivo. Estas pautas predeterminadas ofrecen un camino hacia una acción reflexiva, incluso cuando las emociones están a flor de piel. Recuerde que la respuesta reflexiva no consiste en reprimir las emociones auténticas, sino en expresarlas de maneras que favorezcan sus intenciones más profundas, en lugar de sabotearlas. El objetivo no es el desapego emocional, sino la inteligencia emocional. Usar los sentimientos como información en lugar de permitir que dicten tus acciones. Cultiva la sabiduría del pensamiento y la respuesta reflexiva en tu vida. Amplía la brecha entre el estímulo y la respuesta. Cambia la reacción impulsiva por la acción deliberada. Porque en ese espacio, esa preciosa pausa entre lo que te sucede y lo que haces al respecto, reside la libertad de elegir tu camino y el poder de determinar tus resultados. El arte de la paciencia estratégica probablemente aún no lo sea. En un mundo obsesionado con los resultados inmediatos, la paciencia estratégica, la capacidad disciplinada de esperar el momento oportuno, se ha convertido en una habilidad poco común y valiosa.
No se trata de una espera pasiva ni de una simple procrastinación. Es la alineación activa y decidida de la acción con el momento oportuno lo que a menudo marca la diferencia entre un éxito extraordinario y un fracaso frustrante. La mayoría de las personas subestiman drásticamente el poder del tiempo para alcanzar sus metas. Se apresuran hacia sus metas con una urgencia implacable, sin darse cuenta de que forzar el tiempo a menudo produce resultados incompletos o una resistencia innecesaria. Los maestros del logro, en cambio, comprenden que ciertos resultados no pueden apresurarse. Se desarrollan a su propio ritmo natural, e intentar acelerarlos retrasa su consecución final. La paciencia estratégica implica reconocer que aspectos de tus objetivos requieren acción inmediata y cuáles requieren una espera atenta. Significa distinguir entre lo que puedes controlar directamente y lo que debe desarrollarse mediante procesos que puedes influir, pero no controlar. Este discernimiento separa a los verdaderamente efectivos de quienes se agotan por una intensidad mal dirigida. Entonces, ¿cómo desarrollas este arte de la paciencia estratégica en tus propios objetivos? Comienza por distinguir entre actividad y progreso. A menudo, la apariencia de movimiento, ajetreo y actualizaciones frecuentes. La acción constante crea la ilusión de progreso sin acercarte realmente a resultados significativos. Entrénate para evaluar los resultados en lugar del esfuerzo, la sustancia en lugar de la apariencia. Estudia el ritmo natural de tu sector o industria. Cada dominio tiene su propio ritmo, periodos en los que es posible avanzar y periodos en los que es necesaria la consolidación. Al alinear tus esfuerzos con estos ciclos naturales, en lugar de luchar contra ellos, multiplicas tu efectividad y reduces los esfuerzos innecesarios. Practica lo que podríamos llamar la invisibilidad estratégica, la disposición a trabajar sin reconocimiento ni aplausos. Durante las fases preparatorias, muchos logros potencialmente grandes se ven saboteados por la exposición prematura. Cuando los creadores buscan validación antes de que su trabajo esté lo suficientemente desarrollado como para resistir el escrutinio, la disciplina para mantener la paciencia durante estas etapas formativas a menudo determina el éxito final. El pionero bancario Abe Giannini, fundador del Bank of America, demostró una notable paciencia estratégica tras el terremoto de San Francisco de 1906. Mientras otros bancos permanecían cerrados, él inmediatamente abrió sus puertas en la calle, otorgando préstamos con apretones de manos para ayudar a reconstruir la ciudad. Esta inversión paciente en relaciones a largo plazo, en lugar de la protección de ganancias a corto plazo, sentó las bases de la confianza que contribuyó a construir una de las instituciones financieras más grandes del mundo. Desarrolle la confianza en el progreso gradual. Los logros más duraderos a menudo no se logran mediante avances drásticos, sino mediante la acumulación paciente de pequeños avances. Cada paso puede parecer insignificante por sí solo, pero en conjunto crean un impulso que eventualmente se vuelve imparable. Recuerda que la paciencia estratégica no es pasiva, sino preparatoria. Durante los periodos de aparente espera, concéntrate en desarrollar capacidades, reunir recursos y establecer las condiciones que maximicen tu efectividad cuando llegue el momento de tomar medidas decisivas. Esta paciencia productiva crea una disposición que la urgencia oportunista no puede igualar. Cultiva el arte de la paciencia estratégica en tu vida y en tu trabajo. Reconoce que objetivos requieren acción inmediata y cuáles exigen una planificación oportuna. Distingue entre la urgencia de lo verdaderamente urgente y la falsa urgencia de la impaciencia. Al dominar este delicado equilibrio, sabiendo cuándo actuar y cuándo esperar, descubres una dimensión de logro invisible para quienes se dejan llevar únicamente por la ilusión de la urgencia. El poder del trabajo profundo en el mundo. ¿Alguna vez has terminado un día ajetreado sintiéndote exhausto y extrañamente insatisfecho? ¿Como si hubieras estado activo todo el día sin lograr nada significativo? Esta experiencia común señala uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, la creciente dificultad de dedicarse a un trabajo profundo y concentrado. En un mundo diseñado para la distracción constante, la capacidad de concentrarse sostenidamente en una tarea exigente, lo que podríamos llamar trabajo profundo, se ha vuelto cada vez más escasa, precisamente al mismo tiempo que se ha vuelto cada vez más valiosa a medida que las tareas rutinarias se automatizan cada vez más. La capacidad de dominar habilidades complejas,
Resolver problemas difíciles y crear soluciones innovadoras se ha convertido en la principal fuente de ventaja competitiva, tanto para individuos como para organizaciones. El inventor Alexander Graham Bell, a pesar de vivir en una época mucho más lenta, reconoció la necesidad de una concentración sin interrupciones y mantuvo un espacio de trabajo separado donde podía concentrarse sin interrupciones. Este entorno de atención protegida le permitió desarrollar no solo el teléfono, sino también numerosas otras innovaciones que transformaron la comunicación moderna. Entonces, ¿cómo recuperas el poder del trabajo profundo en tu vida? Empieza por reconocer que la fuerza de voluntad por sí sola no es suficiente. Las fuerzas que se oponen a la atención sostenida son demasiado poderosas como para resistirlas con mera disciplina. En cambio, debes rediseñar tu entorno para que apoye, en lugar de sabotear, el esfuerzo concentrado. El fabricante de aeronaves Juan Trippi, quien convirtió a Pan American Airways en la aerolínea más prestigiosa del mundo, mantenía una rutina diaria sencilla a pesar de sus complejas responsabilidades. Cada mañana se reservaba para una profunda reflexión estratégica sobre el futuro de la compañía, aislada de los asuntos operativos urgentes, pero menos importantes, que se gestionaban por la tarde. Este ritmo de concentración protegida, seguido de una accesibilidad controlada, le permitía desarrollar simultáneamente una visión a largo plazo y mantener la excelencia operativa. Desarrolla rituales que le indiquen a tu cerebro que es hora de una profunda concentración. Ya sea preparar un té específico, organizar tu espacio de trabajo de una manera específica o comenzar con una breve meditación, estas señales ayudan a tu mente a pasar de la atención dispersa a la concentración concentrada. Con el tiempo, el ritual en sí mismo desencadena el estado mental necesario para el trabajo profundo. Recuerda que el trabajo profundo es una habilidad, no solo una preferencia o un rasgo de personalidad. Como cualquier habilidad, se deteriora con la práctica y mejora con el entrenamiento constante. Comienza con periodos cortos de concentración, quizás de tan solo 30 minutos, y amplía gradualmente tu capacidad de atención sostenida mediante la práctica regular. Cultiva el poder del trabajo profundo en tu vida. Crea las condiciones que favorezcan la concentración sostenida. Elimina las distracciones que fragmentan tu atención. Desarrolla los rituales que desencadenen tu capacidad para una interacción fluida. En un mundo cada vez más dominado por la actividad superficial y la atención dispersa, la capacidad de profundizar, de concentrarse intensamente en problemas desafiantes y oportunidades valiosas, se ha vuelto no solo ventajosa, sino esencial para el logro significativo. Legado por encima de la fama. ¿Has notado alguna vez la diferencia entre quienes persiguen la fama y quienes construyen un legado? Los primeros buscan reconocimiento inmediato, validación constante y reconocimiento público. Los segundos se centran en crear un impacto duradero, desarrollar a otros y construir algo que perdure mucho después de su partida. Esta distinción entre la búsqueda ruidosa de visibilidad temporal y la construcción silenciosa de significado perdurable representa la decisión definitiva sobre cómo abordar la vida y el trabajo. La fama es seductora precisamente porque promete recompensas inmediatas, atención y adulación, una sensación de importancia. Pero estas recompensas son efímeras y fundamentalmente insatisfactorias. La celebridad de ayer se olvida rápidamente. La sensación del año pasado se convierte en la pregunta de hoy. Y lo que es más importante, la fama en sí misma no aborda la necesidad humana más profunda de significado y trascendencia, la sensación de que la vida ha aportado algo valioso que perdurará más allá de la presencia física. El legado, en cambio, no se centra en ser conocido, sino en generar conocimiento, en desarrollar ideas, sistemas, organizaciones o personas que seguirán generando valor mucho después de tu partida. Esta orientación hacia un impacto duradero, en lugar del reconocimiento inmediato, transforma no solo tus resultados, sino toda tu forma de abordar el logro. George Washington Copley, el retratista inglés, abordó su obra. En lugar de apresurarse a completar tantas pinturas como fuera posible para obtener ingresos y reconocimiento inmediatos, elaboró meticulosamente cada retrato para capturar no solo la apariencia física, sino también su carácter esencial. Esta dedicación a la excelencia por encima de los recursos creó obras que siguen transmitiendo a través de los siglos, un legado que supera con creces la fama que disfrutó en vida.
Entonces, ¿cómo pasar de la búsqueda de la fama a la construcción de un legado en la propia vida y obra? Empieza por ampliar tu horizonte temporal. Al tomar decisiones, pregúntese no solo cómo me beneficiará esto ahora, sino también qué importancia tendrá dentro de 20 años. Este simple cambio de perspectiva alinea naturalmente sus decisiones con valores y resultados más duraderos. Identifique las formas de impacto que continúan más allá de su participación directa. Los activos físicos se deterioran, pero el conocimiento se consolida. Los recursos materiales se agotan, pero la sabiduría se aprecia. Los logros personales alcanzan su límite, pero el desarrollo de otros genera un crecimiento exponencial. Al centrar tu energía en estas actividades que crean un legado, construyes algo que continúa creciendo incluso en tu ausencia. Practique lo que podría llamarse pensamiento catedralicio, la disposición a contribuir a proyectos que podrían no completarse en vida. Los constructores medievales que sentaron las bases de las grandes catedrales europeas lo hicieron sabiendo que nunca verían la estructura terminada. Sin embargo, su compromiso con una visión que trascendía su propio reconocimiento inmediato permitió la creación de monumentos perdurables a la aspiración y la artesanía humanas. Desarrolla lo que podría llamarse conciencia de sucesión, la formación deliberada de otros que continuarán tu labor. Las personas enfocadas en el legado no guardan celosamente sus conocimientos ni su posición. Mentorean activamente a quienes eventualmente lo superarán. Esta multiplicación del impacto a través de otros amplía exponencialmente el alcance y la duración de tu contribución. Recuerda, el verdadero legado no se construye con grandes gestos ni momentos dramáticos, sino mediante la aplicación constante de valores y principios en tus decisiones diarias. El efecto acumulado de estas decisiones, tu trato con los demás, la calidad que aportas a tu trabajo y las prioridades que estableces con tus acciones, en lugar de con tus palabras, define la medida definitiva de tu impacto. Prioriza el legado sobre la fama en tu vida y trabajo. Céntrate en crear valor que perdure tras el reconocimiento. Invierte en el desarrollo de las personas en lugar de impresionarlas. Construye sistemas y organizaciones que encarnen tus valores y visión. Porque, en última instancia, la calidad de tu relevancia superará con creces la cantidad de tu fama. Y el impacto que generes importará más que la atención que atraigas. La disciplina de la eliminación enfocada. ¿Has notado alguna vez cómo las personas más exitosas parecen hacer menos en lugar de más? No es casualidad. Es estrategia. En un mundo que celebra constantemente la adición. Más tareas, más metas, más posesiones, más conexiones. Los verdaderos maestros del éxito practican el enfoque opuesto, la disciplina de la eliminación enfocada. La mayoría de las personas alcanzan el éxito mediante la suma, buscando constantemente más información, más oportunidades, más conexiones. Pero este enfoque inevitablemente conduce a la dilución de la energía, la fragmentación del enfoque, en última instancia, a la mediocridad de los resultados. La verdadera excelencia no requiere expansión, sino contracción, la eliminación deliberada de todo lo que no contribuya directamente a tus objetivos más importantes. Esta disciplina de eliminación enfocada no se trata simplemente de rechazar las distracciones. Así que, sin duda, eso forma parte de ella. Se trata de desarrollar la valentía de rechazar las buenas oportunidades para poder aceptar las excelentes. Se trata de reconocer que, en un mundo de infinitas posibilidades, lo que decides no hacer se vuelve tan importante como lo que decides hacer. Benjamin Franklin tenía intereses que abarcaban la política, la ciencia, el mundo editorial y la invención. No las persiguió todas simultáneamente. En cambio, se centró en cultivar una virtud a la vez, reconociendo que intentar desarrollarlas todas simultáneamente conduciría a no desarrollar ninguna eficazmente. Este enfoque disciplinado de superación personal le permitió realizar contribuciones significativas en múltiples campos a lo largo de su vida. ¿Cómo implementas esta disciplina en tu vida? Empieza con lo que podría llamarse una auditoría de eliminación, un análisis riguroso de todo lo que actualmente consume tu tiempo, energía y atención. Para cada actividad, relación o compromiso, pregúntate, ¿contribuye esto directamente a mis prioridades más importantes? Si no es así, desarrolla un plan para eliminarlo,
delegarlo o reducir drásticamente su consumo de recursos. Practica el arte del abandono estratégico, la decisión deliberada de abandonar actividades que antes te eran útiles, pero que ya no te impulsan a alcanzar tus objetivos más importantes. No se trata de rendirse a la primera señal de dificultad. Se trata de reconocer cuando la inversión continua en una dirección específica produce rendimientos decrecientes en comparación con otros usos de tus recursos limitados. Implementa el pensamiento basado en cero en tu enfoque de compromisos y actividades continuas. Pregúntate con frecuencia, con lo que sé ahora, ¿elegiría comenzar esta actividad si no la estuviera haciendo ya? Esta perspectiva elimina la falacia del costo hundido y te ayuda a eliminar esfuerzos que ya no merecen tu inversión continua. Desarrolla lo que podríamos llamar filtros de decisión, criterios claros que eliminan automáticamente las opciones que no se alinean con tus valores fundamentales y prioridades más importantes. Estos estándares predeterminados previenen la fatiga de decisiones y garantizan que su limitada atención se centre únicamente en las opciones que realmente importan para sus objetivos más importantes. Recuerde que la disciplina de la eliminación enfocada no solo aplica a las actividades, sino también a los pensamientos y emociones. La energía mental desperdiciada en preocupaciones, resentimientos, comparaciones innecesarias y otros patrones cognitivos improductivos agota los recursos necesarios para un logro excepcional. Eliminar estas distracciones internas puede ser aún más beneficioso que eliminar las externas. Practica la disciplina de la eliminación enfocada en tu vida y en tu trabajo. Elimina en lugar de añadir. Restar en lugar de multiplicar. Concentrarse en lugar de diversificar. Porque en un mundo que celebra más, el camino hacia resultados extraordinarios a menudo reside en la valentía de hacer menos, pero con un compromiso total con lo que queda después de eliminar todo lo superfluo. El coraje de la convicción en un mundo conformista. ¿Alguna vez te has encontrado siguiendo a la multitud a pesar de una pregunta, una voz interior silenciosa que te dice algo diferente? No estás solo. La presión para conformarte, para adoptar las opiniones, comportamientos y valores de quienes nos rodean, representa una de las fuerzas psicológicas más poderosas de la experiencia humana. Sin embargo, las contribuciones más significativas a lo largo de la historia han provenido de quienes tuvieron el coraje de diferenciarse cuando sus convicciones lo exigieron. Esta valentía de convicción no consiste en ser inconformista por sí mismo ni en rechazar el consenso sin importar la evidencia. Se trata de desarrollar la capacidad de escuchar la propia sabiduría por encima del ruido de la opinión popular, de seguir la comprensión más profunda incluso cuando nos aleja de la comodidad y la seguridad del rebaño. Galileo Galilei mantuvo sus convicciones científicas a pesar de la fuerte oposición de las autoridades eclesiásticas y académicas. Su insistencia en que la Tierra gira alrededor del Sol, basándose en sus propias observaciones minuciosas, en lugar de en la doctrina establecida, transformó nuestra comprensión del sistema solar, aunque le costó un gran esfuerzo personal. Durante su vida, practique lo que podríamos llamar experimentos mentales en soledad, desconectándose regularmente de las influencias externas para considerar cuestiones importantes de forma independiente antes de buscar la perspectiva de otros. Esta práctica desarrolla su capacidad para generar pensamiento original en lugar de simplemente seleccionar entre las opciones presentadas por otros. Acostúmbrate a ser incomprendido, al menos temporalmente. La valentía de la convicción a menudo implica ver posibilidades que otros aún no reconocen o cuestionar suposiciones que otros aún no han cuestionado. Esto inevitablemente crea periodos en los que tu forma de pensar no se traduce fácilmente a quienes te rodean. Aprender a tolerar esta incomodidad sin abandonar tus percepciones es esencial para mantener la convicción durante estos momentos difíciles. Practica lo que podría llamarse la gestión de la convicción. El arte de aferrarte a tus principios fundamentales y permanecer abierto al perfeccionamiento basado en nuevas evidencias. La valentía de la convicción no implica aferrarse rígidamente a las conclusiones iniciales. Significa mantener la fidelidad a tu comprensión más profunda a medida que evoluciona mediante la experiencia y la reflexión continuas. Recuerda que la valentía de la convicción no te exime de la responsabilidad de reflexionar rigurosamente. Todo lo contrario. Exige una honestidad intelectual y una minuciosidad aún mayores, precisamente porque no se puede confiar en el consenso para validar las conclusiones.
Esto implica buscar activamente evidencia contradictoria, considerar seriamente los puntos de vista opuestos y contrastar constantemente el pensamiento con la realidad. Cultiva la valentía de la convicción en tu vida y en tu trabajo. Escucha tu propia sabiduría por encima del ruido de la multitud. Sigue tu comprensión más profunda, incluso cuando te aleje del consenso. Aférrate a tus principios incluso cuando sería más fácil conformarte. Porque en un mundo donde la mayoría de la gente externaliza sus pensamientos al grupo, la valentía de diferenciarse cuando la convicción lo exige puede ser la forma más poderosa de fortaleza silenciosa que se puede desarrollar. La integridad de acción y valores. ¿Has conocido a alguien cuyas acciones parecían estar perfectamente alineadas con sus valores declarados? ¿Alguien cuyas palabras y acciones eran tan coherentes que emanaban una especie de integridad inquebrantable? Estos individuos excepcionales poseen algo más poderoso que el carisma, más convincente que la elocuencia y más influyente que la autoridad. Encarnan la integridad de la coherencia entre lo que dicen, lo que hacen y lo que realmente creen. En un mundo donde la inconsistencia se ha convertido en la norma, donde los líderes dicen una cosa y hacen otra, donde las organizaciones proclaman valores que no practican, donde las personas presentan imágenes cuidadosamente seleccionadas que guardan poca relación con sus vidas reales. Esta coherencia se ha vuelto extremadamente inusual y extraordinariamente valiosa. El poder de esta integridad no proviene de la perfección, sino de la congruencia, la conexión perfecta entre los valores internos y la expresión externa. Esta alineación crea una presencia que inspira respeto sin exigirlo. Cuando tus palabras, acciones y valores forman un todo coherente, te comunicas no solo con lo que dices, sino con quién eres. Esta integridad se convierte en una forma silenciosa de influencia, más persuasiva que cualquier argumento y más duradera que cualquier autoridad temporal. ¿Cómo desarrollas esta integridad de alineación en tu vida? Comienza por tener claros tus valores reales. No los que crees que deberías tener o que quieres que otros crean que tienes, sino los principios que realmente guían tus decisiones cuando nadie te observa. Esta autoevaluación honesta sienta las bases para construir una alineación significativa. Practica lo que podría llamarse la comprobación de la congruencia. Examina regularmente la brecha entre tus principios declarados y tu comportamiento real. No se trata de autojuzgarte severamente, sino de identificar áreas donde la hipocresía inconsciente pueda estar socavando tu integridad y eficacia. Cuando descubras una falta de alineación, elige ajustar tus acciones para que coincidan con tus valores declarados o revisarlos honestamente para que reflejen tus prioridades reales. Desarrolla el hábito de prometer poco y entregar mucho, en lugar de lo contrario. La integridad de la alineación no se trata de grandes declaraciones ni compromisos ambiciosos. Se trata de establecer expectativas que puedas superar constantemente. Este enfoque genera confianza progresivamente mediante la demostración de fiabilidad, en lugar de la credibilidad asumida. Practique lo que podría llamarse integridad privada, manteniendo la coherencia entre sus valores y acciones, incluso en situaciones donde nadie se daría cuenta si cede. Esta coherencia entre el comportamiento público y privado desarrolla un carácter que no depende de la responsabilidad externa para mantener su integridad. Recuerda que la integridad de la alineación no se trata principalmente de la gestión de la reputación, sino de la coherencia interna. Cuando tus palabras, acciones y valores se alinean, experimentas una sensación de plenitud y autenticidad que elimina el desgaste psicológico de mantener versiones inconsistentes de ti mismo en diferentes contextos. Esta integración libera energía que, de otro modo, se consumiría en la disonancia cognitiva de la desalineación. Cultiva la integridad de la alineación en tu vida y en tu trabajo. Asegúrate de que tus palabras coincidan con tus acciones y que ambas reflejen tus valores más profundos. Cierra la brecha entre lo que dices, lo que haces y lo que crees. Porque en esta congruencia reside un poder que trasciende la técnica, la influencia serena y convincente de una vida que dice la verdad no solo con palabras, sino con su propia existencia. La sabiduría de los intervalos reflexivos. ¿Has notado alguna vez que tus mejores intuiciones rara vez llegan durante tus momentos más ocupados? ¿Que las soluciones a tus problemas más desafiantes a menudo surgen no cuando estás trabajando activamente en ellos, sino en los momentos de tranquilidad posteriores? Esto no es casualidad.
Es tu cerebro funcionando como está diseñado, utilizando lo que podríamos llamar intervalos reflexivos para procesar la experiencia y convertirla en sabiduría. En nuestra cultura hiperactiva, la actividad continua se ha convertido casi en una virtud moral. Celebramos el ajetreo incesante, el trabajo constante, la búsqueda incesante de más. Sin embargo, este movimiento constante crea un grave problema. Sin intervalos regulares de reflexión, la experiencia no se traduce en comprensión. Acumulas años de actividad sin obtener la sabiduría correspondiente si nunca te detienes a integrar lo aprendido. Estos intervalos reflexivos, periodos deliberados de distanciamiento de la actividad para considerar su significado e implicaciones, sirven como el puente esencial entre la mera experiencia y la comprensión genuina. Transforman lo que de otro modo sería una colección de eventos inconexos en una narrativa coherente de crecimiento y desarrollo. En realidad, no se aprende de la experiencia en sí. Se aprende reflexionando sobre ella. ¿Cómo incorporas estos intervalos reflexivos a tu apretada agenda? Empieza por reconocer que la reflexión no es ocio ni ocio. Es un trabajo cognitivo esencial que merece un tiempo dedicado en tu agenda. Programa periodos cortos diarios y sesiones semanales más largas específicamente para la reflexión, considerando estas citas contigo mismo con la misma seriedad que las reuniones con tus clientes o colegas más importantes. Practica lo que podría llamarse reflexión estructurada, enfocando tu tiempo de reflexión con preguntas específicas en lugar de intenciones vagas. Pregúntate qué salió bien esta semana y por qué. ¿Qué no salió como lo planeaste? ¿Y qué puedo aprender de ello? ¿Qué patrones estoy notando? ¿Qué suposiciones estoy haciendo que podrían necesitar ser revisadas? Estas preguntas enfocadas brindan perspectivas más valiosas que la contemplación no estructurada. Crea entornos físicos que fomenten una reflexión efectiva. Crea espacios diseñados específicamente para la reflexión, ya sea una silla especial, una ruta específica para caminar o una habitación dedicada, o donde no te interrumpan y donde tu cerebro aprenda a asociar el entorno con pensamientos más profundos. Estas señales ambientales ayudan a tu mente a entrar rápidamente en modo reflexivo. Practica lo que podría llamarse reflexión, manteniendo conversaciones regulares con un colega, mentor o amigo de confianza. Se centra específicamente en procesar experiencias para convertirlas en percepciones. Estos diálogos a menudo sacan a la luz descubrimientos que podrían permanecer ocultos en la reflexión solitaria, ya que la verbalización requiere una claridad que el pensamiento silencioso a veces elude. Recuerde que la reflexión requiere una calidad de atención distinta tanto de la resolución activa de problemas como de la relajación pasiva. Va del agobio al discernimiento. Implica mantener las experiencias en la conciencia sin analizarlas ni juzgarlas de inmediato, creando espacio para que las conexiones y los patrones surjan orgánicamente en lugar de forzar conclusiones. Desarrollar esta atención reflexiva es en sí mismo una habilidad que mejora con la práctica. Incorpora intervalos de reflexión en tu vida y trabajo. Programa periodos regulares para reflexionar atentamente sobre tus experiencias. Crea entornos propicios para la reflexión profunda. Desarrolla preguntas que guíen tu reflexión hacia perspectivas valiosas. Porque en estas pausas deliberadas, estos espacios entre acción y más acción, reside el proceso esencial mediante el cual la mera actividad se transforma en un logro genuino y la información evoluciona hacia la sabiduría que va más allá del éxito. Hacia la trascendencia. ¿Has considerado alguna vez la diferencia entre una vida exitosa y una significativa? Entre alcanzar metas y crear valor duradero, entre forjar una carrera y forjar un legado? Esta distinción entre el éxito, definido por lo que acumulas, y la trascendencia, medida por lo que aportas, representa la pregunta fundamental que toda persona se plantea sobre el logro. Muchas personas llegan a un punto en su camino donde el éxito convencional ya no satisface el ascenso, las ganancias y el reconocimiento que antes las motivaban, y ahora se sienten, de alguna manera, vacíos. Esto no es un fracaso, es evolución. Señala la preparación para la transición del éxito a la trascendencia, de lograr algo propio a contribuir con algo duradero que beneficie a los demás. Esta evolución no implica abandonar el logro. Significa transformar su propósito. Cambia el enfoque de lo que puedes obtener a lo que puedes dar, de lo que puedes poseer a lo que puedes proporcionar,
de cómo puedes progresar a cómo puedes impulsar a los demás. Esta reorientación hacia la trascendencia no disminuye el éxito, sino que lo trasciende, creando un legado de contribución que perdura mucho después de que los logros convencionales se hayan olvidado. Entonces, ¿cómo logras esta transición en tu vida y trabajo? Comienza realizando lo que podría llamarse una auditoría de contribución, una evaluación honesta del impacto que tus actividades actuales tienen en los demás. ¿Está principalmente obteniendo valor o creándolo? Se centra principalmente en extraer beneficios de los sistemas existentes o en mejorarlos para todos los que los usan. Esta evaluación lúcida establece su punto de partida para evolucionar hacia una mayor relevancia. Practique lo que podríamos llamar pensamiento de legado, considerando regularmente cómo sus decisiones actuales podrían influir en las personas y las condiciones mucho después de su partida. Este horizonte temporal extendido desplaza naturalmente el enfoque de los resultados trimestrales rápidos al impacto generacional, de la ventaja temporal a la contribución duradera. Desarrolla tu capacidad para lo que podría llamarse innovación de contribución, aplicando tus capacidades y recursos únicos para abordar necesidades u oportunidades significativas que otros han pasado por alto. Así como la innovación empresarial crea nuevo valor en el mercado, la innovación de contribución genera nuevas formas de impacto en comunidades, entornos o instituciones que te importan. Practica lo que podría llamarse la asociación significativa, colaborando estratégicamente con otros cuyas capacidades complementarias pueden multiplicar tu impacto. Así como las alianzas comerciales generan mayor valor comercial que el esfuerzo aislado, las alianzas con propósito y centradas en la contribución generan una importancia exponencialmente mayor que las iniciativas individuales. Tras alcanzar el éxito profesional como una de las primeras médicas en Estados Unidos, la médica Alice Hamilton se dedicó al entonces desconocido campo de la medicina industrial. Mediante una meticulosa investigación sobre toxinas en el lugar de trabajo y una incansable defensa de las normas de seguridad, salvó innumerables vidas y estableció la salud ocupacional como una especialidad médica esencial, generando una trascendencia que trascendió con creces su práctica médica individual. Recuerda que la transición del éxito a la trascendencia no requiere grandes gestos ni una reinvención profesional completa. A menudo comienza con pequeños cambios en tu enfoque del trabajo y las relaciones actuales, cuando empiezas a centrarte en el impacto de tus acciones en lugar de solo en sus recompensas. Cuando empiezas a medir tus logros por la contribución en lugar de solo por la compensación, ya has comenzado el camino hacia la trascendencia. Acepta la evolución del éxito a la trascendencia. En tu propio camino. Ve más allá del logro, a la contribución. Expande tu enfoque de la acumulación a la asignación. Transforma tu energía de obtener a dar. Porque en esta transición, en esta progresión de construir el éxito personal a crear significado duradero, reside la máxima realización de tu potencial y la verdadera medida del valor de tu vida. Deja que tus acciones hablen por sí solas. En un mundo lleno de ruido, tu silencio se convierte en tu fuerza. Habla solo cuando aporte valor. De lo contrario, domina con una ejecución silenciosa. Concéntrate. Construye. Gana. Cada movimiento que hagas en silencio te acerca a la victoria. Habla menos, haz más. El poder pertenece a los triunfadores silenciosos.